capítulo 3, versículo 15. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada. ¿Ya lo tienen todos? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Eso ya lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que Él ha retardado su venida por amor a ti y por amor a mí. ¿Se recuerdan que estudiamos eso? Gracias a Dios, porque si Él hubiera venido 5 o 10 años atrás, la mayor parte de los que estamos aquí nos hubiéramos quedado y no nos hubiéramos ido con Él. Entonces es lo que nos está diciendo. Como también nuestro amado hermano Pablo. ¿Por qué se dicen hermanos ahí en la iglesia? Pues lee aquí, Pablo le decía hermano a Pablo, y no eran hermanos de sangre, eran hermanos en Cristo Jesús. Entonces, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dios le había dado mucha sabiduría a Pablo. Y fíjese en el 16, casi en todas sus, no pistolas, porque hay algunos que ignoran tanto la escritura que, ay, mira, ahí sí dice pistolas, no, epístolas, o sea, cartas. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y fíjese lo que sigue. Entre las cuales ¿hay qué? Algunas cosas difíciles de entender. Tan profundo era Pablo que sus escritos, algunas cosas eran difíciles de entender en la Biblia. ¿Cuántos de aquí han leído la Biblia y alguna parte se les ha hecho difícil de entender? No son los únicos. Los cristianos del tiempo de Pedro y de Pablo, también cuando leían se les hacía difícil de entender. Y una de las maneras que nosotros, algo que podemos hacer para entender las Escrituras, es pedirle al Espíritu Santo. Yo te aconsejo que cuando leas tu Biblia, te hinques y le pidas sabiduría al Espíritu Santo. Y le pidas que te hable, y Él lo hace, y lo difícil lo hace ver fácil el Señor. ¿Ok? Entonces, algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Note las otras escrituras. Aquí Pedro estaba poniendo los escritos de Pablo al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Cuando dice las otras escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque en el tiempo que Pedro escribió esta carta no había Nuevo Testamento. La Biblia de los tiempos de Pedro y Pablo era el Antiguo Testamento. Pero aquí pone Pedro los escritos de Pablo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es bien importante que entendamos, porque hay muchos que no creen en las escrituras y dicen, no, los escritos de Pedro y Pablo no valen, porque no fue hasta el concilio de no sé qué siglo que aprobaron que los escritos de Pablo y Pedro eran divinos y tenían que ser incluidos en la Biblia. Mentiras. Fueron incluidos en la Biblia desde los tiempos de los apóstoles. Porque aquí dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, primer consejo, primera advertencia de Pedro ya para despedirse, le dice a los hermanos de aquel tiempo y a la iglesia de este tiempo, tengan mucho cuidado de no torcer ciertos pasajes de la Escritura que se les hagan difícil de entender. ¿Sí me escucharon? Tengan mucho cuidado de no torcer la Escritura. ¿Tú sabes qué fácil es torcer la Escritura? Y porque hay tantas personas que han leído, yo no sé si tú has escuchado, que unos leen la Biblia y la entienden de una manera, y otros la leen por acá y la entienden de otra manera, y unos sacan conclusiones diferentes, y unos entienden la palabra de una manera que van y hacen su propia secta, otros hacen su propia iglesia, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque no pusieron atención
a los consejos de Pedro, no tuerzan las escrituras. Y yo quiero, por un momento que pensemos nosotros de algunos ejemplos de la Biblia escritos de Pablo que son difíciles de entender. O no solamente de Pablo, sino de las mismas escrituras. ¿Está caliente aquí o está la unción de Dios fuerte aquí? Porque como que empiezo a sudar yo aquí. Como que siento que viene fuego de acá. No sé si sea esa ventila o no sé qué. Pero bueno, ¿en qué iba antes de que Noé me interrumpiera con lo del calentón? Que le baje. ¿En qué iba? Ah, sí, que sean... Hay algunos versículos en la Biblia que usted ha leído que son difíciles de entender. Vamos a ver algunos ahorita, ¿qué les parece? Y que las personas han torcido para su propia perdición. Y no solamente vamos a ver estos versículos, sino les voy a enseñar en esta noche así rapidito. Normalmente yo cobro $100 la hora por estas clases. Pero como ustedes me caen bien, se las voy a dar gratis. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Les voy a enseñar cómo leer la Biblia, cómo interpretarla, para que cuando alguien venga y te diga, es que esto quiere decir esto, tú vas a saber cómo leer y cómo interpretar la Biblia. A eso se le llama hermenéutica. Digan todos conmigo, hermenéutica. ¿Con qué se come eso, pastor? No, la hermenéutica es una palabra griega y significa cómo interpretar correctamente la Biblia. Para interpretar la Biblia correctamente hay tres cosas rapidito que te voy a enseñar. Primero, tienes que tener en cuenta el contexto inmediato de lo que estás leyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú lees algo, tienes que leer antes y después para no malinterpretar lo que estás leyendo. ¿Sí me estás entendiendo? Porque es muy fácil malinterpretar la Biblia si solamente leemos la mitad. Es como si tú estás leyendo una carta y lees la mitad de la carta que te mandó tu papá y dice, ya no te voy a dar dinero ni te voy a dar para la renta. Y tú te quedas bien triste. Es que aquí mi papá en esta carta dice que ya no me va a dar dinero y que ya no me va a dar para la renta y ya no sé cómo le voy a hacer y qué voy a hacer. Pero ¿por qué llegaste a esa conclusión? Es que no leíste antes ni después. Si hubieras leído antes, te hubieras dado cuenta que tu papá te dijo, no te voy a dar ya dinero para pagar la renta si te sigues portando mal. Pero como no leíste esa parte de si te sigues portando mal, pues tú llegaste, malinterpretaste la carta de tu papá y dijiste, es que ya dice allí, mira, ahí dice que no me va a dar dinero. Y yo te digo, no, pero sigue leyendo. Fíjate que más adelante dice que si te sigues portando mal, que si sigues desobedeciendo, y ahí ya cambia la cosa, ¿no? Hay muchas personas que leen versículos, pero no leen antes y no leen después. Entonces, cada vez que tú leas un versículo de la Biblia, tienes que leer antes y después. A esto se le llama el contexto inmediato. Pero no solamente el contexto inmediato, tienes que tener en cuenta el contexto completo. ¿Qué quiero decir con eso? Es que cuando tú lees un versículo en la Biblia, para interpretarlo correctamente, te tienes que ir all the way back to the book of Genesis, al principio de Génesis, y desde allí, sin brincarte ningún libro de la Biblia, te tienes que ir hasta el último libro de la Biblia. ¿Cuál es ese? Apocalipsis. Entonces, si tú lees un versículo que dice, y Dios odió a Esaú, aún desde antes de que naciera. Muchos llegan a la conclusión, ay, dice que Dios odia a personas aún antes de que nazcan en esta tierra. Pero espérame un poquito,
tienes que ver el contexto desde Apocalipsis hasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si tú te vas a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta que Dios no es un Dios que odia, sino que es un Dios que ama. Entonces ese versículo que aparentemente dice que Dios odia, tiene que tener una explicación. ¿Sí me están entendiendo? Porque lo estoy viendo con cara de que... Muy bien. Y por último, tienes que ver también el contexto histórico o cultural. De esa manera, o sea, cuáles eran, a quién fue escrito ese versículo, cuáles eran las costumbres de aquel tiempo, en qué año fue escrito, en qué idioma fue escrito, y todos esos detalles. A eso se le llama contexto cultural. Entonces, para interpretar correctamente la Biblia, hay que tener en cuenta el contexto inmediato. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el contexto inmediato? Versículos antes y versículos después. O muchos antes y muchos después, para agarrar bien el contexto. Y después, el contexto completo de la Escritura. ¿Qué Dios dice de ese tema desde Génesis hasta Apocalipsis? Y en último lugar, ¿cuál es el contexto histórico? Y aquí vemos un versículo difícil de entender que Pablo escribió. ¿Ya lo tienen todos? Vámonos. 1 Timoteo 2, 9 dice: asimismo, que las mujeres se vistan de ropa decorosa. Ahí no es tan difícil entender, ¿no? ¿Qué significa eso? Te lo voy a traducir al tiempo de hoy. Que no andar con la faldita hasta acá enseñando todos los calzones y enseñando todo el pecho, todo. O sea, que no se vistan descaradamente. Está facilito de entender eso, ¿sí o no? Si una mujer profesa ser cristiana, necesita que cambiar su manera de vestir. Asimismo, que las mujeres se te vienen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinado, no con chinos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Sí? Aquí es fácil de entender. Pablo lo que está diciendo es que las mujeres no que no se arreglen y que anden como doña Florinda. Aquí Pablo está en contra de los extremos. ¿Sí? ¿Usted ha visto mujeres que se visten pero bien extremosas en su manera de vestir? Aquí ninguna, pero muchas de ellas son de Sinaloa, sí, señor. Pero aquí parece que no, parece que el Señor está haciendo la obra con las de Sinaloa. Pero usted ha visto personas, es más, ha visto, hasta se ven mal. Y tanto es el extremo. Mire, hay muchachas jovencitas ahorita que tienen sus 20, sus 21 años y andan así. Yo le quería decir a una, oye, ¿qué te pasó? ¿Te dieron un golpe o qué? No, es que es Botox que me pongo, acabo de poner Botox. O sea, se inyectó para que se le inflaran las cosas estas. Dije, tan jovencitas, ¿para qué andan así? A eso es lo que está en contra Pablo, es lo que está diciendo aquí. Pero bueno, seguimos, ¿verdad? Versículo 11. Aquí es el versículo difícil de entender. Fíjese, ahí le va, La mujer aprenda en silencio. Y con toda sujeción. Por eso yo pienso que los cubrebocas no se inventaron para el COVID-19. Los cubrebocas se inventaron desde el tiempo de Pablo. Que las mujeres tengan su cubrebocas puesto allí, en silencio y que no hablen. Entonces las mujeres leen la Biblia, estos versículos,
Y muchas se ponen tristes y dicen, pues ¿qué? ¿Pablo era machista o qué pasa? ¿Cómo que no hablemos? Pero esto no es nada, sigue lo que sigue diciendo en el versículo 12, dice, porque no permito a la mujer, número 1, ni enseñar, ni ejercer dominio sobre el macho, digo, sobre el hombre, sino estar calladitas y en silencio, sin hablar. Entonces, este es un ejemplo de lo que dijo Pedro. Pedro dijo, nuestro hermano Pablo escribe cosas tan profundas, pero que son difíciles de entender y muchos indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Sí o no? Y hay muchas mujeres y hombres también que por no entender estos versículos en su contexto han limitado los ministerios y dones hermosos que Dios tiene para las mujeres. Ahora, ¿cómo le hacemos para entender estos versículos? Pues el método que le enseñé, la hermenéutica, vamos a interpretarlo correctamente. Aparentemente así dice, que las mujeres se callen la boca, que no hablen, ni que ejerzan dominio sobre el hombre. Pero mire, si vamos a leer el contexto inmediato, ¿de qué está hablando? No lo vamos a hacer ahorita, después léalo en la casa, pero aquí está hablando del engaño. Del engaño. Pablo Pablo aquí en 1 Timoteo está advirtiendo a la iglesia, tengan cuidado de ser engañados, así como Eva fue engañada por la serpiente. Número 1. El contexto completo, si usted se va desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que en la Biblia Dios permitía que las mujeres no solamente hablaran, sino que enseñaran también. Por ejemplo, en Jueces capítulo 4, versículo 4, tenemos el ejemplo de una mujer en el Antiguo Testamento llamada Débora. Apúntelo o abra su Biblia allí. Jueces 4:4 nos enseña claramente que en el Antiguo Testamento Dios puso como juez a una mujer llamada Débora para que gobernara a toda una nación llamada Israel. ¿Sí? Usted puede leer Jueces 4, todo el capítulo en su casa, pero ahí se va a dar cuenta que Israel salió a la guerra y la voluntad perfecta de Dios era que un hombre fuera el que llevara los ejércitos para pelear contra el enemigo. Pero como este hombre que Dios quería que Dios fuera a la guerra, estaba temblando, tenía miedo, era de los que decía, no tenga miedo que yo temblando estoy. Miedo, entonces va con la mujer, esta Débora, y le dice, Débora, Dios te usa mucho a ti, ¿por qué no vas tú a la guerra y llevas a todos los hombres? Y Débora le dice, ¿sabes qué? La voluntad de Dios es que tú vayas, pero si andas de coyote y de niña chillona, para que se te quite, yo voy a ir. Y sí, por favor, ve. Y era tan tremenda esta mujer que dijo, ok, pero cuando terminemos la guerra y yo tenga la victoria, va a quedar por escrito de que la que tuvo la victoria fue una mujer y no un hombre. Qué tremendo, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Estamos viendo el contexto completo de la Biblia. Y ahí tú te vas a dar cuenta que Dios siempre ha usado mujeres. Romanos 16:1 es otro ejemplo. Ahí sí quiero que vayan rapidito. Pero rapidito, así como los que usan la pistola bien rápido, porque si no nos vamos a tardar mucho. Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Quiere decir que en los tiempos de Pablo las mujeres tenían posiciones de liderazgo en la iglesia, y aquí vemos el ejemplo de una que se llamaba Febe y era diaconisa, y para ser diaconisa pues tenía que ejercer cierto tipo de dominio
sobre hombres en la iglesia y también se le permitía hablar. Pero si usted sigue adelante, ahí en Romanos, ahí mismo 16, vamos al versículo 3. ¿Qué dice? Léanme Romanos 16, 3. ¿Qué dice? ¿Saludad a quién? ¿Y a quién más? ¿Y qué más dice? Aquí hay algo raro que el que no es estudiante de la palabra, serio de la palabra de Dios, no va a captar. ¿Qué es lo que está raro aquí? ¿Alguien me puede decir? Saludad a Priscila y Aquila. ¿Qué está de raro en esto? ¿Perdón? No, es una pareja. Les voy a dar una clave. Aquila es el esposo y Priscila es la esposa, es la mujer. Pero ¿qué está pasando aquí? Liz, nadie me había podido contestar eso hasta ahorita. Tú eres la primera en tantos años que hago esa pregunta. En la Biblia acuérdense que siempre el hombre iba por delante. Pero aquí vemos algo, escúcheme, raro, que en lugar de decir salúdenme a Aquila, que es el hombre, Pablo, que según muchos lo apuntan como machista, saludad a Priscila, a la mujer primero. ¿Por qué? Porque se cree, según estos escritos y otros que ahorita no tengo tiempo de ver con ustedes, que Priscila y Aquila eran una pareja que Dios usaba dentro de la iglesia y la líder allí no era Aquila, sino Priscila también. Y así podemos ver más ejemplos. No se los voy a leer porque son muchísimos y este no es el tema, apenas voy en mi primer punto aquí, pero ya, ahora veamos, regresemos a 1 Timoteo 2 otra vez. Ya vimos el contexto inmediato, versículos antes, versículos después. Ya vimos el contexto de toda la Biblia, que Dios usó mujeres en liderazgos. Ahora vamos a ver el contexto cultural. Y va a ver cómo vamos a entender este versículo. En los tiempos de Pablo, cuando escribieron esta carta y les dijo que las mujeres se callaran y que no se pusieran vestidos costosos y que no se hicieran chinos, escúcheme, usted no lo va a saber si no lee el contexto histórico. En ese tiempo estaba un templo dedicado a la diosa Diana. ¿Se recuerdan que la diosa Diana tenía 3 pechos? Era una deidad pagana que casi todos los de allá de Asia adoraban. Y en esta ciudad, aquí donde escribió Pablo, en ese templo las líderes no eran hombres. ¿Saben quién eran en el templo de Diana? Las líderes eran mujeres. Y era un templo dedicado a la prostitución, donde los hombres llegaban y pagaban dinero para tener relaciones sexuales con las sacerdotisas o las líderes del templo de Diana, y allí se practicaba la prostitución. Y cuando dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, es porque las mujeres, muchas de ellas prostitutas, se estaban convirtiendo a Cristo y estaban viniendo a la iglesia como ahorita, pero como ellas estaban impuestas a ponerse los pantalones y a llevar la batuta y a ser las jefas y a mandar a los hombres, y eran mujeres nuevas, no conocían mucho de la palabra de Cristo, eran nuevecitas y ya querían ejercer dominio sobre los hombres de la iglesia y ya querían enseñar. Y no se callaban la boca, porque en el templo de Diana todas hablaban y pensaban que era lo mismo en el templo de Jesucristo. Entonces Pablo viene y les dice, no permito a la mujer ni enseñar, porque no están preparadas, ni ejercer dominio sobre el hombre o los hombres, sino estar en silencio. Sí. No le cobré $100, he cobrado $100 en workshops que hago de esto, y aquí gratis porque me caen muy bien todos.
Seguimos para terminar. Y nos regresamos a Primera de Pedro, porque ya vamos a Segunda de Pedro, perdón. Y ahora nos vamos al versículo 17. Entonces, la primera recomendación o exhortación de Pedro antes de despedirse, ¿qué es? Tengan mucho cuidado de no malinterpretar las Escrituras. No tuerzan las Escrituras, porque en el momento que tú tuerzas las Escrituras, eso te va a llevar a la perdición. Y por eso hay muchas personas que se han perdido. Pero mire su siguiente recomendación y con esto nos vamos a casita. ¿Qué le parece? Amén. Dice, así que, rápido, amén. Amén. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Fíjese lo que dice el 18. Antes bien, creced, ¿en qué? Si yo hubiera sido Pedro, ¿sabe lo que yo hubiera puesto? Crezcan en obediencia, crezcan en perfección, crezcan en conocimiento, pero no, Pedro dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es la segunda exhortación de Pedro? Crezcan en la gracia. Yo ya terminé mi carta, dice Pedro. Yo quizás ya Dios me va a recoger, ya me voy a ir al cielo, ya no voy a estar con ustedes, pero lo que les recomiendo es que no dejen de crecer en la gracia de Jesús. ¿Por qué? Porque el fundamento o el cimiento de nuestra fe y del cristianismo es la gracia de Dios. Rapidito, ¿qué es gracia? La palabra gracia tiene muchas definiciones. Una de ellas, ustedes la conocen. Gracia significa un favor que no me merezco. ¿Sí o no? ¿Y de dónde sacó Pablo esta palabra gracia? Pues de la cultura de su tiempo. Un favor que no me merezco. En los tiempos de Pablo, el emperador romano tenía un día que le llamaban el día de la gracia del emperador. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué le llamaban la gracia del emperador? Porque tenían acostumbrados sacar a muchos ladrones, muchos malhechores, que habían sido sentenciados a muerte. Entonces, para mostrarle al pueblo que tenían un emperador bueno y lleno de gracia, había de costumbre una vez al año que el emperador salía y de todos esos que habían cometido un crimen y que estaban a punto de morir porque los iban a crucificar, el emperador llegaba y así solamente al que se le antojaba, al emperador llegaba y decía, gracia. Imagínense que todos ustedes son malhechores y que los van a matar, ¿verdad? Y llegaba el emperador y decía, no, a ti no, gracia. Entonces aquella persona empezaba a gritar. ¿Por qué? Porque el rey, en su gracia, sin que ella se lo mereciera, el rey la acababa de salvar de la muerte. Eso es lo que significa gracia en la Escritura. Un favor de salvación que ni tú ni yo nos merecíamos. Yo no sé tú, pero yo no merecía estar aquí al frente de esta congregación tan hermosa, con traje, con corbata, predicándoles, el privilegio de predicarles las buenas nuevas del Evangelio.
Yo no lo merecía. Yo no merecía haber sido salvo porque yo les he contado que antes de venir a Cristo no me conoció usted. Yo era tremendo. Yo no merecía la salvación, pero en su gracia el Rey me salvó. Eso es lo que es gracia, que aunque tú no te lo merecías, Él te salvó. Y por eso Pedro nos dice, ahora que yo me vaya, procuren crecer más en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alimentarse de la gracia. ¿Sí me están siguiendo, mis amados hermanos? Síganme con cuidado, porque la salvación no es porque te lo mereces o no. Si fuera por eso, ¿quién aquí se lo merece? Nadie nos merecemos la salvación de Cristo. Pero Él en su gracia escogió tomar nuestro lugar y morir por nosotros en esa cruz. Pero gracia no solamente significa un favor inmerecido, sino que, sígame bien, sígame con cuidado y apúntelo. ¿Sí están tomando notas? ¿Sí están tomando notas? Gracia significa poder de Dios para obedecer y para enfrentar al enemigo. Me encanta ese canto viejito. No sé si ya lo han escuchado ustedes, que dice: pon tu mano, Señor, sobre mí. ¿Sí lo han escuchado? Algunos de ustedes lo han escuchado, ¿no? Dame fuerzas para obedecer. Dame gracia para yo vencer. O sea que la gracia es la entrada, la continuación y la salida del Evangelio de Jesucristo. No es nada por ti, sino es por Dios. Por gracia Dios te salva. Dios me salva, aunque no me lo merezco. ¿Sí? Pero una vez que vengo a Cristo, va a venir el enemigo. Van a venir los problemas. Van a venir las dificultades. Y si tú piensas que vas a poder en tus propias fuerzas enfrentar y tener victoria sobre el enemigo, estás cucu. Porque la palabra de Dios nos dice que no es ni por espada ni por ejército que vamos a tener victoria sobre el enemigo, victoria sobre los problemas y sobre las situaciones difíciles y sobre el pecado. Va a ser por el Espíritu Santo de Dios, o sea, por su gracia. Por eso Pedro, su última recomendación: primero, no tuerzan las escrituras. Segundo, aprendamos más lo que es gracia, poder de Dios disponible para todos aquellos que quieran enfrentar al enemigo y tener victoria. Amén. Y un ejemplo tremendo que tenemos en la Biblia, un versículo también malentendido, 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vaya allí, ya casi termino, Segunda de Corintios 12:1. ¿Lo tienen? Ciertamente no me conviene gloriarme. Bueno, no vamos a leer todo, vamos hasta el 7. ¿Tienen 2 Corintios 12:7? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo. ¿Qué es eso del aguijón? Es el más adelante lo explica, dice: un mensajero de Satanás que me cachetea. Un mensajero, esa palabra abofetear, cachetear, es como algo que te pica, agudo, que se te encaja y que te duele, para que no me enaltezca sobremanera. Pero fíjese en el 8, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Muchos, aquí no es específicamente lo que era el aguijón. Sabemos que era un demonio en el cuerpo de Pablo. Unos piensan que era una enfermedad, otros piensan que estaba muy feo él. Y 3 veces le pidió a Dios, quítame lo feo, Señor. Pero eso ni con ayuno y oración a algunos se les quita. Bueno, póngale que haya sido una enfermedad, ¿verdad? Dice en el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y muchos predicadores dicen, y Dios no se lo quitó. Pero eso no es lo que dice este versículo. Lea conmigo el versículo 9. No le dijo que no le iba a quitar la enfermedad o el aguijón o lo que tenía. Fíjese lo que dice, y me ha dicho, bástate ¿qué? ¿Y qué es gracia? El poder que Dios nos da para tener victoria sobre Satanás, sobre un problema o sobre un demonio o sobre una enfermedad o lo que sea que nos está atacando. La respuesta de Dios aquí es reveladora para nuestros corazones. Dios le estaba diciendo, no le estaba diciendo que no te lo voy a quitar. Lo que le estaba diciendo, hey Pablo, ¿para qué me pides a mí que yo haga algo que yo ya te di la gracia? Ya no me pidas poder, yo ya te di la gracia para que tú enfrentes al enemigo y tengas victoria contundente sobre él. ¡Qué entusiasmo! Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es que Dios no le quitó el aguijón, no. Dios le dijo, allí está mi gracia. ¿Y qué es gracia? Poder para luchar contra esos obstáculos. ¿Tú quieres que yo venga y pelee por ti? No, yo ya te di la gracia, yo ya te di el poder, yo ya te di los instrumentos, yo ya te di lo que tú necesitas para que tú pelees en contra de ese demonio. Para que tú pelees en contra de esas actitudes de los 1000 demonios que te cargas y por eso tu mujer ya no te aguanta. Para que tú pelees en contra de ese orgullo maldito que te está matando y está acabando con tu matrimonio. ¿Qué te ha dado Dios? La gracia, la gracia. Y por último, ¿cuánto le dan gloria a Dios por la gracia de Jesucristo? Por último, yo quiero que vaya a Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Si sabe dónde está, ¿verdad? Así es. Zacarías 4:6. Díganme si ya lo tienen. Zorobabel había sido mandado por Dios para reconstruir el templo de Jerusalén, que había sido destruido por Babilonia cuando se los llevaron cautivos. Le estoy dando un poquito de contexto para que entienda. Pero Zorobabel se había enfrentado con enemigos que no querían que él reconstruyera el templo o la obra del Señor. Así como tú y yo queremos hacer la obra del Señor y a cada ratito vienen enemigos, a veces tu propio esposo, tu propia esposa, tus hijos, familiares, para no seguir en la obra de Dios. Entonces, llegó un tiempo en que Zorobabel ya no sabía qué hacer. Ya le había entrado el desánimo, yo ya no voy a seguir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a continuar. Entonces, Dios le habla y le dice en el versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, Zorobabel, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si tú quieres tener victoria sobre los enemigos de tu vida, llámese orgullo, llámese depresión, llámese ganas de quitarte la vida, llámese enojo, lo que sea, va a ser no en tus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. No trates de hacerlo en tus propias fuerzas porque vas a fracasar, no vas a poder. Y continúa en el versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Los montes representan, ¿qué? Los problemas. ¿Cuántos de aquí tienen problemas, situaciones difíciles o retos que tienes ahorita? Familiares, económicos, espirituales, mentales.
¿Quién eres tú, oh gran monte? Es bueno hablarle al monte. Jesucristo dijo que el que le dijera a este monte que se moviera, lo cantan, ¿no? No a Dios, no, Dios mueve el monte, no. Sabemos que el poder viene de Dios, pero Dios dijo, háblale al monte. Tenemos que aprender a hablarle directamente al problema, al demonio, a la enfermedad. No digas, Padre, sana el cáncer. No, cáncer, muévete en el nombre de Jesucristo. Aquí dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh cáncer? ¿Quién eres tú, oh coronavirus? ¿Quién eres tú? Cualquier situación o cualquier problema por el que tú estés pasando. Delante de Zorobabel, y usted quita el nombre de Zorobabel ahí, ponga su nombre. Delante de Rubén serás reducido a polvo. ¿Es lo que está? ¿Sí lo están leyendo conmigo? Versículo 7, póngale su nombre. Léalo conmigo. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Noé, de Luis, de Yadán, serás reducido a llanura. Ese monte grande se va a volver polvo. Él dice, refiriéndose a Zorobabel, sacará la primera piedra de la montaña dura con gritos ¿de qué? Eso es lo que significa aclamaciones. Con gritos de gracia, gracia a la montaña, al problema. Yo no sé cuál es tu montaña, cuál es tu problema, cuál es tu situación, pero en el nombre de Jesús te digo, no pongas tu confianza en ti mismo. Si tú ya no sabes qué hacer, si ya has tratado de una y de otra manera, echa mano de la gracia de Dios. Y así como Zorobabel se paró delante de esa montaña, de ese obstáculo, de ese problema, y alzó su voz para decir, gracias, gracias, por la gracia de Dios, de Jesucristo, te vas a derrumbar. Así tú también dile a ese demonio que te ha estado atacando, a ese problema, a esa situación, dile, por la gracia de Dios, te vas a hacer polvo. Y como dice la Biblia, si Dios una vez abrió el mar rojo, Él lo puede hacer otra vez por ti. Si Dios sacó una vez agua de la roca, del mismo desierto donde no hay agua, Él puede hacerlo por ti también. Pero tienes que crecer en la gracia de Dios, nos dice Pedro. Y termina su carta dándole alabanza y gloria y honra a Dios, el apóstol Pedro. Qué tremendo, ¿no? Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego dice, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y amén. ¿Le quieres dar un aplauso al Señor? Para ti, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, por haberme dado el privilegio de predicar a través de las epístolas de Pedro, capítulo por capítulo. Yo te pido, Señor, y estoy creyendo que esta palabra no volvió vacía. Vacía y no volverá vacía.
sino que ha llegado a los corazones y va a traer el fruto que tiene que traer. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos salva, nos cambia, nos transforma. Te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, mi Señor.